Los grupos iniciales de la Copa Libertadores de 1997 eran conformados por equipos de dos países. Cristal jugó en el grupo 4, con Alianza Lima, Gremio y Cruzeiro de Brasil. Clasificaban a octavos de final los tres primeros del grupo. El cuadro celeste empezó empatando con los victorianos 0-0 el 19 de febrero. Más adelante lograría dos importantes victorias. La primera el 28 de febrero ante Cruzeiro y 4 días después en Porto Alegre cayó 2-0 ante Gremio. Pese a estos marcadores, el cuadro del RIMAC avanzó a la siguiente fase tras quedar tercero en el grupo, superando a Alianza Lima. A partir de entonces llegaría lo mejor del equipo de Sergio Marcarián. Y estuvo listo. Contando todavía con algunos de los jugadores que habían sido campeones de la Libertadores de 1994, Vélez Sarsfield de Argentina era el rival de Cristal y llegó a Lima para medirse con el equipo celeste el 23 de abril por el partido de ida de los octavos de final. Chilavert regresó a Buenos Aires con el arco invicto. Igual quedó el de Julio César Valerio. El 0-0 de Lima pareció un mal presagio para la mayoría de rimenses, menos para Sergio Marcarián y su plantel de jugadores. Para el choque de vuelta, el uruguayo planteó un magnífico sistema defensivo junto a un mejor juego de contragolpe. Aunque los locales de Liniers llevaron el mayor peso del juego, hasta el minuto 83 todo iba igual, 0-0. En ese instante, Jorge Soto obtuvo en contragolpe una pelota que llevó hasta el arco de Chilavert. Una vez más frente al paraguayo, al que ya había vencido en las eliminatorias del 93, defendiendo ambos sus selecciones. El camello cruzó el balón y decretó el único gol del partido. En los minutos restantes, mientras Vélez buscaba el empate con todo, el cuadro peruano tuvo una nueva ocasión de contragolpe, sin Chilavert en el arco. Sin embargo, no llegó el gol. El 1-0 bastaba para el festejo y la clasificación. Tras el pitazo final y antes de que los rimenses dieran rienda suelta a la emoción contenida, Chilavert y Valerio se encontraron en el medio del campo. Parecía que solo iban a saludarse, pero el paraguayo demostró claramente que no sabía perder. Era Valerio uno de los más felices. Se abrazó con todos en el gramado de Liniers. Mientras el arquero se mantenía en pie, Jorge Soto, el autor del gol, se mantenía echado sobre el pasto recibiendo el abrazo de sus compañeros. No pudo en una noche muy triste y más triste. Ya en vestuarios, Pedro Garay lucía una enorme venda en la rodilla, fruto de los golpes recibidos. Allí también estaba José Vergara, el gerente de aquellos momentos victoriosos de los del RIMAC. Todo esto ocurrió el 8 de mayo de 1997. No había mucho tiempo para festejar, porque solo 13 días después el cuadro peruano debía viajar hasta la altura de Oruro para jugar por cuartos de final frente al Bolívar de Bolivia. La verdad es que solo después de esa victoria en Liniers, la gente comenzó a pensar que el equipo tenía posibilidades de avanzar en aquella competencia. Más aún cuando se supo que el siguiente rival sería el Bolívar de La Paz. Y la afición nuestra, tan propensa a mirar por encima del hombro a algunos rivales, pensaba que la clasificación a semifinales sería sencilla. No fue así. Fue muy difícil. Pero el equipo celeste está. En aquella Libertadores, Sergio Marcarián hizo gala de su apelativo de mago, y es que le costó hacer las alineaciones. Siempre partido a partido tenía alguna baja. Expulsiones, por ejemplo. Para el choque contra Bolívar no jugaría Manuel Marengo, que envió la roja frente a Vélez.
vio la roja por tercera vez en esa competencia. Habían sido expulsados también en partidos anteriores Marcelo Astellano y Norberto Solano, y en los siguientes habría más expulsiones en Cristal. Una dificultad más para el partido contra Bolívar. Lo normal es que el equipo paceño lleve a sus rivales a jugar a La Paz, pero este partido quería asegurarlo. Buscó mil excusas y lo consiguió. El partido se jugaría en la ciudad más alta, en la más difícil, en Oruro. Mientras Marcarián tenía problemas para armar y rearmar su once titular, en Bolivia le ocasionaron una nueva dificultad. No dejaron que su equipo entrene en el estadio Jesús Bermúdez, aduciendo que su gramado estaba siendo resembrado. Cada vez que un equipo boliviano quería hacerse del triunfo, llevaba a su rival a Oruro, una ciudad de altura superior a los 3.600 metros de La Paz. La treta parecía exitosa. El cuadro local se puso 2-0 adelante, con goles de Eduardo Higuchi y de Sergio Joao. Pero el argentino Luis Alberto Bonet marcó el descuento de... Aquel 2-1 daba esperanzas para la remontada en Lima. Algo más, antes de finalizar el encuentro, el panaderito Rubén Díaz fue expulsado. ¡Grítalo! El 28 de mayo, ambos equipos se volvieron a encontrar en el Estadio Nacional de Lima. El 1-0 para Cristal bastaba para ir a penales. Con 2 goles de diferencia, tenía la clasificación. Ñol marcó el 1-0 y luego Jorge Soto puso el segundo, que dio mayor tranquilidad a los peruanos. Cuando ya todo era fiesta en el Nacional, el ganés Prince Amoako anotó el tercero, venciendo a otro africano, el camerunés Tomás Okono, que era el arquero de Bolívar. Con aquel 3-0, Cristal había alcanzado las semifinales de la Copa Libertadores. Cuando el juez colombiano Fernando Paneso señaló el final, la alegría fue inmensa. En el vestuario todos los rimenses posaron para la foto y no faltaron bromas. Fue el final de una fiesta. El siguiente rival sería el Racing Club de Avellaneda. Y una vez más, Cristal debía visitar en primer lugar al rival. Aquella llave frente a los argentinos significaría una gran fiesta para Perú. El 23 de julio el Estadio Presidente Perón de Avellaneda recibió el partido entre Racing y Cristal. El favorito era Racing, por una cuestión de historia y de tradición. Pero no solamente eso, había actualidad. El equipo dirigido por Alfio Basile acababa de dejar en el camino a 2 grandes de Sudamérica, River Plate de Argentina y Peñarol de Uruguay. Con lo cual, había superado su pobre presentación de la primera rueda, en donde apenas había clasificado tercero detrás de Vélez y el Nacional de Ecuador. Volviendo al partido, aquella noche en Avellaneda, Racing abrió la cuenta. Claudio Ubeda puso al equipo en ventaja sobre un Cristal que no se achicó tras el gol. En ese momento, la fórmula usada ante Vélez de marcar atrás y salir en contragolpe ya no servía. Había que buscar el arco rival, y así se hizo. Jorge Soto puso el empate
que sorprendió a todos en Buenos Aires, teniendo en cuenta que el aficionado local esperaba ganar por goleada. Martín Villayonga volvió a poner al equipo argentino adelante en el marcador. Claudio Ubeda señaló el tercero, y el equipo de Basile y toda su hinchada anticipaban ya la clasificación. Sin embargo, Sergio Marcarián tenía todavía un as bajo la manga. El mago sustituyó a Alfredo Carmona e hizo ingresar al delantero Luis Alberto Bonet. Tal como ocurrió en Oruro, Bonet marcó un gol clave. Puso el segundo para Cristal, con lo cual la derrota era apenas por un gol, lo que podía ser, por supuesto, remediado en Lima. 3-2 para Racing y la competencia seguía abierta. El 30 de julio de 1997, el Estadio Nacional de Lima lució lleno. Aquella noche, no solo los hinchas rimenses, sino en general la afición peruana, esperaba que Cristal gane el pase a la final de la Copa Libertadores. Algo que solo había ocurrido con la U en 1972. Antes del encuentro, Sergio Marcarián se encontró con su colega Alfio Basile y se saludaron efusivamente. Solo uno de ellos continuaría al final de los 90 minutos en la Copa. Rápidamente Cristal se puso en ventaja con gol de Luis Alberto Bonet. Era el 1-0 para Cristal y se emparejaba el marcador global. Sin embargo, Racing empató con gol de Delgado. Con ese empate, el equipo argentino clasificaba. Después de eso, la cosa se puso más empinada, cuando el colombiano John Jairo Toro, árbitro del partido, marcó falta de Astellano como penal. Afortunadamente, los jugadores de Cristal le hicieron ver al árbitro que el juez de línea tenía levantado su banderín, señalando una posición adelantada previa. Por eso, el colombiano se retractó. Tenía que cobrar la primera falta. Esos fueron momentos de tensión. Partido empatado, penal en contra, marcador global adverso. Cristal le dio vuelta a todo eso apelando al fútbol. Logró una exhibición memorable, una de las mejores actuaciones que se recuerda en la historia de Sporting Cristal, para ganar y golear al Racing de Avellaneda y así avanzar a la siguiente etapa de la Libertadores, a la gran final. Si no, que lo recuerde quien probablemente más lo sufrió, el marcador izquierdo, McAllister, que ese día recibió un baile de Yuliño. Volvamos al partido. Cristal estaba empatando con Racing. Necesitaba por lo menos un gol más para forzar definición por penales. No haría uno, haría tres. Le pegaría un baile al rival. Comenzaría todo con un golazo del Coyote Rivera. Probablemente el mejor gol de aquella Copa Libertadores. Aunque todos los goles valen lo mismo, el que veremos a continuación pareció valer por dos. Porque volvía a poner adelante en el marcador a Cristal, emparejaba las cifras globales y devolvían la fe y la confianza a Cristal sobre su clasificación. El Coyote Julio Rivera tomó un balón en medio campo y luego de superar a 4 marcadores dejándolos regados 1-1, sacó un remate con curva que venció al meta González. Fue un golazo. A partir de allí, Cristal hizo suyo el juego,
mientras en la banca de Racing, Alfio Basile se molestaba por los errores que cometían sus dirigidos. Hasta que por fin llegó un gol que ya ponía en clasificación a Cristal. Lo marcó Luis Alberto Bonet. Era el 3-1 para Cristal. Tercer gol que fue ruidosamente festejado en la tribuna y en el gramado, y por supuesto también por la banca de suplentes de Cristal. Con ese 3-1 de Lima, Cristal se ponía adelante en el marcador global 5-4. El pase a la final estaba cerca, teniendo en cuenta que los rimenses jugaban bien y atrás Valerio estaba impecable, salvando situaciones difíciles para su arco. Pero no todo estaba dicho. El asunto terminaría mejor. El juez Toro cobró un tiro libre favorable a Cristal. Era la posición perfecta para Norberto Solano. Ñol tomó el balón. El arquero González ordenó su barrera que nada pudo hacer para desviar el magnífico remate de Solano. La pelota terminó incrustada en el arco visitante, con lo que tras un nuevo golazo, Cristal festejó el gol de la tranquilidad. Lamentablemente la fiesta no pudo ser completa. Marcarián había ordenado la sustitución de Amoaco, y cuando el africano salía caminando lentamente haciendo tiempo, un argentino lo empujó. El de Cristal devolvió el empujón, con lo cual el árbitro expulsó a los dos. De cara a la final, Cristal perdía a dos jugadores importantes, uno el africano y el otro Julio Rivera, quien había sido expulsado antes. Aquella roja a Moaco enojó muchísimo a Marcarián. En los instantes finales de juego, los de Cristal hacían tiempo aún fuera de la cancha. Con los recogebolas desaparecidos del borde del campo, Rebocio, que estaba en la puerta del túnel que da vestuarios, tomó la pelota y la demoró para devolver. Un jugador de Racing lo empujó y de inmediato uno de los asistentes de Cristal trató de atacar al visitante. Al final, como es de esperarse, hubo gran fiesta en la cancha. El fútbol peruano volvía a una final después de muchos años. La alegría era de todos. En el vestuario siguieron los abrazos. Pedro Garay con Castellano, Marcarián con Carrizales. En el momento de mayor emoción, Leo Rojas se acercó a todos, formó un círculo y oró. Algo que fue habitual tras cada partido de Cristal en aquella Copa Libertadores. En ese círculo no solo estuvieron los jugadores y personal técnico, también los dirigentes, entre ellos Jaime Noriega, quien no pudo contener el llanto. El 6 de agosto, el Estadio Nacional de Lima recibiría el partido de ida de la final de la Copa entre Sporting Cristal y Cruzeiro de Brasil. Cuando en febrero se habían enfrentado por la primera fase en la misma cancha, el triunfo correspondió a los rimenses por 1-0. Aquella noche, sin embargo, Marcarián extrañó a Rivera y a Amoaco y tuvo que volver a echar mano de jóvenes como Martín Vázquez. El cuadro de Brasil, dirigido por Paulo Autori, se cerró bien atrás e impidió que los locales pudiesen abrir la cuenta. Al final del partido, las fogatas en la tribuna parecían predecir que en Belo Horizonte todo sería muy difícil, por no decir imposible, y que el cuadro dueño de casa se haría con facilidad de la Copa.
El 13 de agosto de 1997 se jugó aquella final. Belo Horizonte era una ciudad conocida por ese equipo rimense porque en la primera fase, en un partido jugado en abril, los locales de Cruzeiro habían vencido por 2-1. Esa noche el Estadio Mineirao batió récord de asistencia en la Copa. 102.000 espectadores. Entre ellos había unos cientos de peruanos que en la noche anterior habían llegado en un vuelo desde Lima. Los primeros en llegar al estadio fueron los dueños de casa. Luego hicieron su entrada los dirigentes de la Conmebol, quienes portaban la hermosa Copa Libertadores de América. Minutos después llegó el Sporting Cristal. Un abucheo general recibió a Cristal a su salida al terreno de juego. Ello no importó a los rimenses, quienes habían sufrido lo mismo en Liniers y en Avellaneda. Tras escucharse los himnos nacionales y producirse el sorteo de campo, el juez argentino, Javier Castrilli, dio inicio al partido. El encuentro fue duro, y aquellos hinchas rimenses que habían dudado de su equipo debieron disculparse después. Cristal cerró muy bien los espacios y fue el cuadro que tuvo la mejor ocasión para abrir el marcador. Desafortunadamente, Julinho no pudo acertar en el remate final ante el arco de Dida. Faltando pocos minutos para concluir el partido, cuando ya se pensaba en la definición por penales, Eli Belton aprovechó el primer error rimense y anotó el único gol del partido. Con ese gol, ganó Cruzeiro. Los fuegos artificiales llegaron al final del encuentro. Los rimenses se juntaron para rezar allí en medio del campo. El llanto de Julinho reflejó el rostro de la tristeza, pero también del esfuerzo que no pudo concretarse en el título. Cristal fue un digno subcampeón de la Copa Libertadores. Y a diferencia de lo que venían haciendo muchos equipos que perdían, los jugadores y cuerpo técnico de aquel Cristal subieron a recibir su medalla, aquella que los acreditaba como subcampeones. Ese partido final lo jugó Cristal con Julio César Valerio en el arco, Julio Rivera, Manuel Marengo, Marcelo Astellano y Norberto Solano en la defensa, Jorge Soto, Eric Torres, Pedro Garay y Prince Amoaco en el medio, Julinho y Luis Alberto Bonet en el ataque. Más adelante ingresarían Roger Serrano, Alfredo Carmona e Israel Abrahamson. En los últimos minutos de aquel partido final, Sergio Marcarián intentó un último acto de magia, haciendo ingresar al jovencísimo Ismael Abrahamson. No le funcionó. Es bueno recordar a todos los que participaron en aquella Copa Libertadores de América. Además de lo que hemos nombrado a lo largo de la crónica, también estuvieron en la cancha Miguel Rebocio, Martín Vázquez, Martín Hidalgo, Alex Magallanes, Adrián Sordomás y Andrés Mendoza. Con todo ese plantel, Sergio Marcarián logró hacer un gran equipo, que pudo salir adelante inclusive tras las bajas de dos jugadores que eran pilares del mismo, como Roberto Palacios y Flavio Maestri. Así, ese Cristal regaló fútbol, regaló goles, talento y mucho temperamento para lograr por segunda vez en la historia del Perú jugar la final de la Copa Libertadores de América. Nos vemos pronto, con más crónicas. Gol. El 1-0 bastaba para el festejo y la clasificación. Tras el pitazo final y antes de que los rimenses dieran rienda suelta a la emoción contenida,
Chilavert y Valerio se encontraron en el medio del campo. Parecía que solo iban a saludarse, pero el paraguayo demostró claramente que no sabía perder. Era Valerio uno de los más felices. Se abrazó con todos en el gramado de Liniers. Mientras el arquero se mantenía en pie, Jorge Soto, el autor del gol, se mantenía echado sobre el pasto recibiendo el abrazo de sus compañeros. No pudo en una noche muy triste y más triste. Ya en vestuarios, Pedro Garay lucía una enorme venda en la rodilla, fruto de los golpes recibidos. Allí también estaba José Vergara, el gerente de aquellos momentos victoriosos de los del RIMAC. Al arquero uruguayo. Todo esto ocurrió el 8 de mayo de 1997. No había mucho tiempo para festejar, porque solo 13 días después el cuadro peruano debía viajar hasta la altura de Oruro para jugar por cuartos de final frente al Bolívar de Bolivia. La verdad es que solo después de esa victoria en Liniers la gente comenzó a pensar que el equipo tenía posibilidades de avanzar en aquella competencia. Más aún cuando se supo que el siguiente rival sería el Bolívar de La Paz. Y la afición nuestra, tan propensa a mirar por encima del hombro a algunos rivales, pensaba que la clasificación a semifinales sería sencilla. No fue así. Fue muy difícil. Pero el equipo celeste está. Los grupos iniciales de la Copa Libertadores de 1997 eran conformados por equipos de dos países. Cristal jugó en el minuto 4, con Alianza Lima, Gremio y Cruzeiro de Brasil. Clasificaban a octavos de final los tres primeros del grupo. El cuadro celeste empezó empatando con los victorianos 0-0 el 19 de febrero. Más adelante lograría dos importantes victorias. La primera, el 28 de febrero ante Cruzeiro y 4 días después, en Porto Alegre, cayó 2-0 ante Gremio. Pese a estos marcadores, el cuadro del RIMAC avanzó a la siguiente fase tras quedar un mejor juego de contragolpe. Aunque los locales de Liniers llevaron el mayor peso del juego, hasta el minuto 83 todo iba igual, 0-0. En ese instante, Jorge Soto obtuvo en contragolpe una pelota que llevó hasta el arco de Chilavert. Una vez más frente al paraguayo, al que ya había vencido en las eliminatorias del 93, defendiendo ambos sus selecciones. El camello cruzó el balón y decretó el único gol del partido. En los minutos restantes, mientras Vélez buscaba el empate con todo, el cuadro peruano tuvo una nueva ocasión de contragolpe, sin Chilavert en el arco. Sin embargo, no llegó el tercero en el grupo, superando a Alianza Lima. A partir de entonces, llegaría lo mejor del equipo de Sergio Marcarián. Y estuvo listo. Contando todavía con algunos de los jugadores que habían sido campeones de la Libertadores de 1994, Vélez Sarsfield de Argentina era el rival de Cristal y llegó a Lima para medirse con el equipo celeste el 23 de abril por el partido de ida de los octavos de final. Chilavert regresó a Buenos Aires con el arco invicto. Igual quedó el de Julio César Valerio. El 0-0 de Lima pareció un mal presagio para la mayoría de rimenses, menos para Sergio Marcarián y su plantel de jugadores. Para el choque de vuelta, el uruguayo planteó un magnífico sistema defensivo junto a un